4. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, tenga la bondad de acomodarse e iniciamos. Hermanos, hemos iniciado nuestra teología sistemática y eso nos lleva a poder estudiar las doctrinas, los credos. Era en el tiempo antiguo, pero nosotros lo tenemos como una doctrina, como una enseñanza, el fundamento de nuestra fe. Las 2 semanas anteriores hablábamos acerca de la inspiración de las Escrituras, pero habiendo ya entendido y finalizado dicho tema, ahora pues nos adentramos al siguiente tema, y el tema es la Trinidad de Dios. Ese es el tema, la Trinidad de Dios. Para hablar, hermanos, acerca de la Trinidad de Dios, nosotros tenemos que iniciar, entender y comprender que dentro de la Trinidad de Dios hay aspectos de los cuales nosotros tenemos que iniciar a entender y comprender, y son aspectos que la misma Biblia nos lo declara, pero también, amados hermanos, hay aspectos fuera de la Biblia, como quizás lo sería la filosofía, que hablan lo contrario o que tratan de probar lo contrario de lo que la Biblia dice. Pero cuando nosotros nos adentramos a la palabra del Señor, yo creo, hermanos, que para nosotros ha sido muy fácil entender y comprender el tema de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque quizá algunos nacimos en un hogar cristiano, o de repente en nuestra etapa de crecimiento comenzamos a frecuentar alguna iglesia y el Señor nos ha provisto de la fe, porque creer en un Dios trino, hermanos, es tener una fe absoluta que existe un Dios. Por eso dice allá Hebreos 11:6, si no estoy mal, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Entonces, para tener esta fe, dice Hebreos, es necesario que creamos que hay un Dios que existe. El problema, hermanos, para los de afuera, pero la ventaja para nosotros, los de adentro, nosotros tenemos que entender que lo que dice la Escritura en toda su extensión es que solamente hay un Dios. No hay muchos dioses, sino que solamente hay un Dios. Fácilmente pudiésemos nosotros hablar de la Trinidad, y eso, hermanos, a veces abarca otros aspectos, pero lo que ahora yo quiero encerrar es la Trinidad de Dios, el Dios de la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, cómo Dios se manifiesta en la palabra de Él mismo, para que nosotros lo entendamos, para que nosotros lo veamos. Entonces, para llegar a ese aspecto tenemos que entender que dentro de la Trinidad de Dios tenemos que entender que Dios es uno, y como lo hemos leído en esta oportunidad en Deuteronomio 6, dice Dios es uno. Y cuando nosotros entendemos que es uno, tenemos que entender que el único Dios subsiste, oiga bien, en 3 personas diferentes. Cuando nosotros leemos eso, que Dios es uno, pero que Dios subsiste en 3 personas diferentes, tenemos que entender algo. La Biblia es clara cuando nos habla de Dios. La Biblia es enfática cuando nos habla de Dios. Le voy a poner un ejemplo donde se menciona la Trinidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la forma de un bautismo, el modo, el método de un bautismo, la palabra dice allá en los evangelios que el Señor da la gran comisión y dice: por tanto, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces ahí nosotros encontramos las tres personas que están siendo la sustancia dentro de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender algo, que para entender esto, tenemos que saber que Dios es una sustancia, pero que también tiene atributos. Pero dentro de esa sustancia y atributos hay tres personas, no tres dioses, sino tres personas. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la referencia del bautismo, nosotros entendemos que dice, vayan y bautícense en el nombre. Y si fuesen tres dioses, entonces dijera, en los nombres. Entonces, cuando nosotros llegamos a esto, yo creo, hermanos, que para nosotros es fácil comprenderlo. Para nosotros es muy fácil de recibir, de digerir. Y hay aspectos que yo le pudiese mencionar. Por ejemplo, yo le preguntara a usted, y usted, porque es un buen lector de la Biblia, me lo contestaría y usted dijera, claro, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, y si hablamos del Padre, pues ahí creo que ya ni siquiera tenemos la duda. El problema, hermanos, es que han surgido aspectos, teorías, por decirlo así, el antiteísmo, y es aquella reflexión o aquella filosofía del antiteísmo, teorías antiteístas, que tratan de demostrar que no existe un Dios, que no hay un Dios. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el antiteísmo? Bueno, teo, recuérdese, es la palabra que se le da griega a Dios. Entonces, el antiteísmo está dando a entender una actitud ideológica, una actitud básica que está activa, y que esta actitud o este pensamiento está rechazando, oiga bien, cualquier creencia en un Dios o Dios. Entonces, estas teorías, o más bien dicho de esta manera, el antiteísmo comienza a señalar de que no hay Dios, de que Dios no existe, de que ni siquiera el Dios del cielo, sino que ningún Dios, ni con D mayúscula, ni con D minúscula. O sea, los dioses que tienen, ¿verdad?, los extranjeros, para el antiteísta no existe. Pero estas teorías, hermanos, yo quiero mencionarle al menos tres de estas teorías antiteístas y lo que reflexionan estas teorías. La primera teoría antiteísta, no sé si usted ya lo ha escuchado, es el agnosticismo o los agnósticos. Los agnósticos, hermanos, hablan y hacen una referencia, afirman que no hay una existencia de Dios, creen que no hay un argumento para poder creer en Dios. El agnóstico afirma de que como él no tiene una opinión para Dios, él no tiene un concepto para Dios, él no cree en un concepto generado. Entonces el agnóstico dice, no existe un Dios. El agnóstico puede tener de frente todas las verdades bíblicas, pero el agnóstico dice, yo no tengo ese pensamiento, yo no genero ese pensamiento, no encuentro esa opinión. Ese sería el agnosticismo. Pero luego, hermanos, entramos al panteísmo, que esta es una doctrina fisiológica, religiosa, que identifica a Dios con el universo, considerando de que todo lo que existe es una manifestación divina y que no hay separación entre Dios y la naturaleza. Ellos dan a entender, el panteísmo da a entender de que Dios, la naturaleza, el universo y todo lo que nosotros vemos en el entorno es lo mismo, no hay una separación. El panteísmo da a entender de que no puede haber un Dios porque está el universo, sino que el panteísmo dice que eso es todo, todo junto da a entender de que no hay una división entre un creador y algo creado. Entonces, cuando vemos nosotros estas teorías, podemos volver a entender lo mismo, ¿verdad? Y luego dice la teoría 3, el materialismo. Yo creo que esa muchos la han escuchado. Dice que en este contexto, afirma que es la única realidad existente, que es la materia y que todo, incluyendo la conciencia, se deriva de ella. Y a esto, hermanos, tenemos que agregarle de que es una creencia activa, por decirlo así, de una existencia de dioses, pero que todo está relacionado
en una entidad espiritual, en una entidad sobrenatural, y que se considera de que esto es algo perjudicial a la sociedad. Entonces, cuando nosotros vamos encontrando todos estos conceptos, hermanos, usted encontrará personas que quizás que son agnósticas, hay personas que tienen un pensamiento del panteísmo, del materialismo, y luego llegamos en el materialismo, muchas personas, y eso es lo que enseñan acá, es de que no hay un creador, sino que la tierra, el universo, el famoso Big Bang fue creado por un materialismo. Y yo le daba lectura a una metáfora de esto, y era un joven que estudiaba la filosofía y que se encontraba con una señora, y la señora le dice, ¿verdad? Yo respeto muy bien su aspecto filosófico, pero en su filosofía, le dice él, porque daba a entender de que el universo y todo lo creado se ha creado de la nada. Entonces, y le dice, bueno, le dice, explíqueme entonces, ¿quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Y el joven le dice, bueno, le dice, para que nazca una gallina, tuvo que haber un huevo. Pero si seguimos la cadena, para que tuvo que haber un huevo, tuvo que haber una gallina. Bueno, dice este joven, yo creo que primero fue el huevo. Y hacía la ilustración, ¿verdad? Que el joven decía, pero no, pero si es el huevo, decía, entonces tendría que ser la gallina, porque el huevo no puede estar sin gallina. Entonces, la señora, sin estudio filosófico, le dice, no importa si fue el huevo o la gallina. Lo importante es que hubo un ser supremo que creó el huevo o la gallina. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, para nosotros es fácil entenderlo. Para nosotros es tan fácil, o por ponerle un ejemplo, cuando dice el politeísmo, poli es muchos, teísmo, muchos dioses, está hablando de que no hay un Dios, sino que hay tantos dioses, hay tantísimos dioses, pero todas estas teorías, hermanos, están en contra de una mentira, están en contra de una verdad, o sea, todas estas teorías van en contra de lo que nosotros creemos. Ahora, yo me acuerdo que yo se lo dije el domingo a usted en la prédica, le dije, ¿ustedes quieren escuchar algo nuevo o la verdad? Les dije yo. Ustedes dijeron, la verdad, dijeron, ¿verdad? Pero para conocer la verdad es necesario conocer la mentira. Le voy a poner un ejemplo a usted que le gusta ponerse ropa de marca o zapatos de marca. Usted sabía que hay zapatos que parecen que son originales, pero no son originales. Hay perfumes, hermanos. Usted puede sentir que el hermano que tiene a la par huele rico, pero usted no sabe si es el original o es la réplica. Sí me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, nosotros creemos en el Dios verdadero. Nosotros sabemos que hay un Dios y que este Dios subsiste en tres personas. Pero ¿por qué nosotros creemos eso? Porque nosotros hemos experimentado el qué. Bueno, número uno, toda corriente contraria, oiga bien, que señale que no es un Dios trino, sino que solamente puede ser un Dios único, es una corriente, es una enseñanza que no salva a nadie. ¿Por qué le menciono esto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos al Padre, ¿verdad, hermanos? ¿Amén o no amén? Nosotros vamos al Padre, pero ¿quién nos lleva al Padre? Pero ¿quién mandó el Hijo para que nosotros fuéramos santificados? Entonces, se da cuenta, ¿qué pasaría si no existiera el Padre? Y hay unas teorías, por ejemplo, los solo Jesús, que creen que solamente Jesús está presente. No pudiésemos ser redimidos por el Espíritu Santo entonces. Ni siquiera pudiésemos llegar al Padre. Los famosos unicitarios, ¿verdad? Que somos nosotros, creemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿por qué le digo unicitario? Porque creemos en un solo Dios y este Dios es trino. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos analizando esto, tenemos que entender que hay personas que van a ir en contra de nuestro pensamiento. Hay personas que van a decir, no, yo no creo en Dios. Van a decir, porque yo sé que hay muchos dioses. Ustedes dicen, este es del pensamiento politeísta.
O hay personas que van a hacer el aspecto materialista, hablando en el sentido del antiteísmo, y van a decir, no, es que Dios no existe, Dios no pudo haber creado todo esto. Y hay personas que agarran, ¿verdad?, los aspectos y dicen, entonces, si Dios existe, ¿por qué permite tanta guerra? ¿Por qué permite todos estos defectos? ¿Por qué permite esto aquí? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió el abuelo? ¿Por qué se murió el gato? Y comienzan, hermanos, a buscar, ¿verdad?, a buscar, pero lo único que no quieren ellos comprender es la realidad de lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, nosotros tenemos que entender, y a esto, hermanos, no le agregué, ¿verdad? Porque creo que usted y yo los conocemos, pero también está la línea del ateísmo. O sea, están aquellos que definitivamente dicen, Dios no existe. El ateísmo, y está el ateo común, ¿verdad? Aquel que no tiene un argumento, simple y sencillamente se deja llevar por una corriente, se deja llevar por lo que los demás dicen. Pero está el otro ateo, el ateo quizás filosófico, que ese sí, hermano, le va a sacar número, raíz cuadrada, le va a sacar todos los conceptos para darle a entender que Dios no existe. Pero como nosotros, hermanos, sabemos que todas esas teorías son anti-Dios, antiteístas, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, entonces es lo contrario. Porque ¿cómo le demuestro yo a usted, amado hermano, la verdad? Primero tengo que conocer la mentira. Tengo que conocer el aspecto, la figura, tengo que conocer la enseñanza que me está dando el otro. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos argumentos, oiga bien, argumentos para mostrar la existencia de Dios. Entonces, si nosotros tenemos argumentos, es como que estemos en un juicio, ¿verdad? Entonces, las personas vienen y presentan su argumento y dicen, estas son mis teorías. Entonces, viene usted y usted dice, bueno, claro, usted me presenta lo suyo, pero nosotros como cristianos tenemos argumentos que presentar. Entonces, y un argumento de la existencia de Dios es el argumento cosmológico. Este argumento, hermanos, postula que en todo el universo tiene una causa y que debe existir una causa primera, incausada, que sería Dios. Que sería Dios. Se basa en la idea, dice, de que cada cadena, dice, de causas no puede ser infinita, sino que debe haber un punto de partida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entonces la palabra cosmos, ¿verdad?, no viene siempre de lo mismo. Hay un punto de partida. Hay un punto de donde se inicia, y ese punto de inicia para nosotros es Dios. Por eso su palabra dice, en el principio, dice, creó Dios. Y en el griego, esa palabra Dios es la palabra Elohim, y es un término plural. Por eso usted avanza en Génesis y dice, Dios, ¿verdad?, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Cuando el hombre quería llegar, ¿verdad?, a lo más alto y comenzaron a hacer la torre de Babel, ¿qué dijo Dios? Descendamos para que el hombre vea que sí hay un Dios. Entonces, pero llegamos al otro punto, ¿verdad?, el punto ontológico. Dice que este argumento está dando la definición a Dios como algo mayor, algo que nosotros no lo podemos concebir, pero sabemos, hermanos, de que existe, de que es algo superior al ser humano, algo que está allí y que está mostrando, oiga bien, lo mayor de algo que nunca pudo haber sido pensado, pero sabemos que existe. Aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a esto. Todo ser humano, creyente o no creyente, tiene la idea de un Dios. Los mayas tenían su Dios. No sé si usted se recuerda, ¿verdad?, cuando estudió estudios sociales. Los mayas tenían un Dios, los pipiles tenían su Dios. Toda criatura, todo, véalo así. Hasta en el reino animal, los animales ven a una criatura superior a ellos. Entonces, esto es lo que está formando la escritura acá. Luego el aspecto o el argumento teleológico, también conocido como argumento del diseño. Esto señala, hermanos, que
todo es complejo. Hay un orden en el universo. Hay una evidencia de un diseño muy inteligente y que todo ese diseño, toda esa formación, toda la naturaleza que tiene una estructura tan pero tan perfecta, no hay otro ser más grande que la pueda crear que no sea Dios. Ahora, si esto del teleológico lo aplicamos a nuestra vida, le pregunto yo a usted, ¿qué le sobra en su cuerpo humano? ¿Qué le falta entonces en su cuerpo humano? O sea, el ser humano es tan perfecto, hermano. La naturaleza es tan perfecta, hermano. Y usted puede decir, hermano, pero ¿por qué hay tanta maldad en la naturaleza? Bueno, Romano dice, la tierra gime por el pecado. Todo lo que se ve, hermanos, en el entorno es origen del pecado, pero ¿eso lo creó Dios? No, no lo creó. Tiene un origen, y ya se lo dije, es el pecado. Dice, cuando nosotros vemos este argumento teleológico, podemos ver, hermanos, cualquiera pudiese decir, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo. ¿Qué sucedería, hermanos? Porque las personas creen que en el Big Bang, ¿verdad? La Tierra explotó, el universo explotó y todo se formó de una manera muy correcta. Imagínense que usted y yo trabajamos en un magazino donde venden accesorios para vehículos o piezas de vehículos. Y si ese magazino explota, hermanos, ¿será que en la explosión, al volver a la normalidad, salen los vehículos ya formados? O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Lo que la gente cree. Pero cuando nosotros vemos el argumento teleológico, vemos de que Dios, con su poder, con su palabra, le dijo al cielo que se divida de la tierra. Que sean las lumbreras, y las lumbreras están. Por eso todo lo que hay y todo lo que existe es porque Dios lo ha creado. Es porque Dios ha hecho esto. Entonces, y luego, hermanos, volviendo al argumento moral, este argumento sostiene que la existencia de Dios es una existencia moral, universal, objetiva, que apunta hacia la existencia, de un legislador moral, que este sería Dios. Un legislador que ve las cosas y que las ordena. ¿Qué es lo que nosotros ahora tenemos entonces frente a nuestras manos? Bueno, volvamos al punto. Hay un solo Dios. Y este Dios, aunque han existido teorías contrarias a lo que Dios habla a través de su palabra, yo creo que usted y yo, cuando leemos la escritura, encontramos aspectos muy importantes que nos hacen entender, oiga bien, que Dios está hablando a nuestras vidas, que Dios está mostrando. Oiga, si usted me dirá, hermano Francisco, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero es Dios cómo se manifiesta a las personas. Le voy a poner un ejemplo. Si gusta, acompáñeme en su Biblia y busque Isaías capítulo 6, versículo número 8. Isaías 6, 8. Y vea lo que dice. El Señor le permite a Isaías escuchar su voz. Y vea lo que dice Isaías acá. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor, la voz del Padre, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo, heme aquí. Si usted se figura, hermanos, en Isaías, si usted se ubica en el contexto de Isaías, a su criterio, ¿quién está hablando ahí? El Padre. Es el Padre que está diciendo alguna cuestión y dice, ¿a quién voy a enviar? Dice el Padre. ¿Quién va a ir? Oiga, por nosotros. Ahí ya está, solamente ahí ya le tiene que generar a usted una pregunta. Bueno, entonces, ¿con quién está hablando el Señor acá en el cielo? Es como, no sé a cuántos hermanos les ha pasado que les gusta escuchar lo que pasa atrás de las puertas.
Pero de repente, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo. Supongamos que estoy yo en la oficina platicando con alguien y de repente usted dice que escucha mi voz y digo yo, pero mire hermano, entonces ¿por qué no hacemos de esta manera? Usted va a suponer decir, el pastor está hablando con uno o con dos o con tres de más estar ahí. Pero usted no puede verlo, pero sí sabe que hay. Entonces es lo que está diciendo el Señor acá. ¿A quién enviaré? Dice el Padre. Que vaya por nosotros. Y ahí Isaías dice, bueno, dice Isaías, envíame a mí. Pero esta misma frase, hermanos, yo quiero que usted la busque allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, porque quiero que colegue esto, Evangelio de Juan 12, 40 y 41. Y vea lo que dice el 40. Jesús les está hablando y les dice, les cegaron los ojos de ellos, se les endureció el corazón para que no vean con los ojos y que no entiendan con el corazón, dice, y que se conviertan y para que yo los sane, está hablando Jesús. Y vea la referencia de Jesús, vea la referencia de Jesús en el 41 cuando Jesús dice, esto lo dice, perdón, lo dice Juan, oiga, esto lo está diciendo Juan en el 41, dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria acerca de él, refiriéndose ¿a quién? A Jesús. La Nueva Versión Internacional así dice, esto lo dijo Isaías, dice, porque vio la gloria de Jesús cuando habló de él. Pero cuando leímos Isaías es una referencia que escuchó la voz del Padre. Pero recuérdese lo que dijo Isaías, por nosotros. Entonces, ya llevamos dos personas del mismo diálogo entonces, hermanos. Solo quiero demostrarle la Trinidad del Señor. Luego, Hechos 28, 25. Ya apareció en el mismo discurso el Padre. Ahora ya apareció acerca de Jesús cuando dice que vio la gloria de Jesús. Y mira lo que dice Pablo acá cuando Pablo está defendiéndose ante el concilio de Roma, cuando él ya está en cadenas. Y dice, y como que no estuviesen de acuerdo entre ustedes, dice al retirarse, bueno, Pablo les dijo, oiga, bien habló, ¿quién dice ahora aquí? El Espíritu. ¿Por medio de quién? De Isaías. Entonces, se da cuenta, hermano, si el Señor ha permitido, y aquí vamos a echar mano de lo que aprendimos la semana anterior, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros encontramos esto, estamos encontrando, hermanos, que aunque la Biblia no diga que nuestro Dios es trino, encontramos tres personas en la esencia de Dios. No tres dioses, tres personas en la esencia de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esto, entonces, hermanos, tenemos que ver los fundamentos de nuestra doctrina. Entonces, tenemos que ver, hermanos, los fundamentos que nos está hablando acerca de la Trinidad. Y el primer fundamento es, hermanos, que el único Dios verdadero, oiga, el único Dios verdadero, los demás son falsos, pero nuestro Dios es verdadero, hermanos. Amén, hermanos. Nuestro Dios verdadero posee pluralidad de personas. O sea, Dios es singular en cuanto a sustancia, hermanos. Hay una sustancia, es esa sustancia de Dios, Él es singular. Pero cuando ya hablamos de la pluralidad en personas, entonces ya son tres. Por eso Trinidad está hablando de una unidad de tres. ¿Lo comprendió esto, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entonces ahora debemos practicar acá? Bueno, hermanos, sencillo, ¿verdad? Saber que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de todo este argumento, entonces al entender que nuestro único Dios verdadero está en pluralidad de personas, comprendemos fácilmente lo que dice Génesis 1:26. Dijo, hagamos al hombre. Génesis 3:22. Y dijo, el hombre, he aquí, es como uno de nosotros.
Génesis 11 del 6 al 7, descendamos para que el hombre no pueda llegar a donde quiera llegar. Pero quiero darle otra cita y siempre está en Isaías. Isaías 46, si no me equivoco. 48, 16. Y cuando Isaías habla estas palabras, o Isaías menciona estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, vea lo que dice acá en este versículo. Dice, acercaos a mí. Ahí está una persona. Si yo le digo, acérquense a mí, estoy hablando yo, ¿verdad? Aquí está hablando el Padre. Acercaos a mí, dice. Desde el principio, dice, no hablé en lo secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, el Hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 1:1? En el principio el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero volvamos otra vez a Isaías 48, 16. Cuando la palabra menciona esto, dice, allí estaba yo, dice Isaías. Al principio les hablé esto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Tres personas. Entonces, el único Dios, hermano, volviendo a nuestra defensa de la teoría, bueno, el único Dios verdadero posee pluralidad de personas. El único Dios verdadero está mostrando, oiga bien, que solamente hay tres personas dentro de Dios, no tres dioses. Esta sustancia, hermanos, no la podemos dividir, porque si nosotros dividimos la sustancia de Dios, entonces estamos haciendo tres dioses. Y lo que Dios quiere en nosotros hacernos entender es de que un Dios en tres personas. Cada una, este es el segundo argumento que le mencionaba. El segundo argumento, si nos pone hermano Jason la diapositiva. Cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Oiga esto, cada una de las personas posee una sustancia divina. El Hijo es Dios, lo dice Romanos 9:5. Lo dice también Hebreos 1:8. El Espíritu Santo es Dios, lo dice Hechos 5 del 3 al 4. Y el Padre es Dios. Cada una de las personas posee una sustancia divina. El Hijo no puede, y aquí paso al siguiente, ¿verdad? Cuando dice las tres personas son distintas entre sí, habla de los roles que ellos desempeñan como Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el Padre, su función es mandar al Hijo. El Hijo redime al pueblo. Y el Espíritu Santo nos santifica. Pero nunca vemos lo contrario, ¿verdad? Nosotros nunca hemos visto que el Espíritu Santo haya sido crucificado. No vemos que el Padre venga a santificarnos como lo hace el Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, cada persona de la Trinidad tiene en sí distintas funciones, distintos roles, pero no perdamos de vista que tienen una esencia, la esencia que les hace ser Dios a ellos. Cuando nosotros llegamos a esto, hermanos, tenemos que entender que la Trinidad es algo paradójico. Y cuando le digo paradójico me refiero a que pareciera ser que nos estamos equivocando, pero no nos estamos equivocando. Pareciera ser, oiga bien, que estamos perdidos, pero no estamos perdidos. ¿Por qué le digo esto? Porque se lo he demostrado con la palabra del Señor. En la palabra del Señor, hermanos, encontramos, y quizás usted está esperando, ¿verdad?, que yo aprofunde, hablar acerca de por qué decimos que Cristo es Dios. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, la deidad de Cristo. Hermano, pero falta lo del Espíritu Santo. Claro, vamos a hablar acerca de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo.
Cuando nosotros encontramos esto, para nosotros, hermanos, y hay muchos que se atreven a hacerlo, yo en lo personal no lo hago, ni lo haría, es tratar de explicar, oiga bien, algo espiritual con un pensamiento humano. Decía un predicador referente al tema, o un teólogo más bien dicho referente al tema, hablar de la Trinidad de Dios, decía, para hablar del tema hay que quitarse el calzado, decía, porque estamos entrando al lugar santo. Entonces, no puedo yo, hermano, venir y decirle, mira, hermano, la verdad que la Trinidad es como el agua, por ejemplo, porque muchos ocupan ese ejemplo, pero es hablar de algo que no tengo la conciencia para hacer, de algo que no tengo la solvencia más bien para decirlo, porque yo le puedo decir, mire, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces así es el agua, el hielo es agua, el vapor es agua, el líquido es agua. Pero ese es un pensamiento humano. Y es muy peligroso asimilar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo asimilamos y lo agrupamos, entonces le estamos dando un sentido humano a algo divino. Quizá, oiga bien, quizá, para que usted lo entienda, quizá, para que usted lo entienda. Pero volvemos a lo mismo, es la misma Biblia lo que le quiero decir. Cuando hablamos del matrimonio, la palabra del Señor dice, ya no son dos, sino que son uno. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ya no son dos, dice, sino que es uno. Pero yo cuando voy con mi esposa delante de los ojos de Dios, somos uno. Pero aquí somos dos. ¿Se da cuenta? Por más que uno trate de explicar, no se puede. Ahora, la Trinidad, hermanos, es un fenómeno esencial, único, y no hay la posibilidad humana para que nosotros la podamos comparar. No hay un ejemplo humano en el cual yo pueda decir, hermano, así es la Trinidad. Entonces, aquí hay un aspecto bien importante. Lo que Dios nos reveló es para nosotros. Amén, hermanos. Lo que Dios nos reveló, eso es para nosotros. Lo que no nos reveló, eso ahí déjelo quieto tal cual como está. Como dice el dicho, ¿verdad? Lo que está bien no se toca. Ahí déjelo. Hay misterios, hermanos, en la palabra del Señor que nosotros no entendemos. No sé usted, ¿verdad? Si ha encontrado más de alguno. Pero ¿cómo es posible que Salomón, ¿verdad?, fuera hijo de Betsabé? Extraño, ¿verdad? Misterio, el Señor sabe por qué lo hizo. Cuando nosotros vemos los misterios de la palabra del Señor, cuando vemos los misterios de la Trinidad, bueno, hermano, yo en lo personal puedo decir, yo sé que voy al Padre. Y voy al Padre porque encontré el camino, que es Jesucristo. Y ahora Jesucristo me vio, y por eso vea, cuando Jesucristo dijo, no estarán solos. Me voy, pero queda con ustedes otro consolador. La palabra paracletos. Otro consolador. Otro como yo, dijo el Señor. No quedan solos, se queda otro como yo, dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos todo esto de la Trinidad, tenemos que entender algo. Y a veces nosotros nos confundimos hasta en la forma de orar cuando estamos en la Trinidad. Te damos gracias, Señor, porque mandaste al Señor Jesús. Y volvemos y hacemos una mezcla en las oraciones, ¿verdad? Comenzamos orando al Padre, estamos con el Espíritu Santo, después estamos con el Hijo. Por eso es importante entender todo esto. Toda la función que ellos desempeñan, todo lo que ellos hacen, la forma en la cual ellos se han revelado a la iglesia, la forma en que el Señor se ha revelado a través de su palabra, desde el principio hasta el fin. Allá en Génesis dijo, hagamos. Y si usted lee Apocalipsis, ahí también está presente la Trinidad. El Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo, ahí también. Entonces, lo que yo quiero transmitirle en esta hora es, claro, hermanos, hay posturas contrarias a las nuestras. Hay posturas mundanas. Hay la filosofía, hermano, es lo que ataca el cristianismo.
La filosofía va a atacar tanto, hermanos, a la palabra de Dios. Pero la filosofía también tiene una contraparte, que lo que demuestra lo contrario también es la teología. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Porque para cada argumento de la filosofía tenemos un argumento teológico para rebatir un pensamiento humano. Un pensamiento teológico es un pensamiento que Dios da a través de su palabra. Por eso nosotros, hermanos, no podemos ir por la calle, ¿verdad? Imagínense si le preguntan a usted, ajá, usted es cristiano, explíqueme, ¿cómo es eso de los tres dioses que ustedes tienen? No, nosotros no somos triteístas. Somos trinitarios, que es muy diferente. Tristeístas es que usted tenga tres dioses, pero nosotros tenemos solo un Dios. Uno, que está en tres personas. Funciones diferentes, roles diferentes, las acciones diferentes. Cada acción, por eso Dios sabía, por eso si usted regresa conmigo, ya había cerrado la Biblia, pero si usted regresa conmigo a Deuteronomio capítulo 6, donde leímos, vea lo que le dice, escucha Israel. Dios hablándole, el Padre hablándole a Israel, hablándole a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo ya lo había liberado. Deuteronomio 6:4, ya lo había liberado, los estaba sacando de la esclavitud. Y Dios sabía que ellos se iban a encontrar con diferentes dioses, estaban propensos a encontrarse con otros dioses. Pero el Señor les dice, Jehová nuestro Dios es uno. Es uno, esto se le conoce como el Shema. Es uno, es una plegaria, es una advertencia lo que le está diciendo. Jehová tu Dios es uno, no hay otro, solo es uno. No hay otro, solo es uno. Y ese uno subsiste en tres personas. Entonces, usted, hermano, tranquilamente, ¿verdad? Puede decir, bueno, Dios sabía la forma que se iba a revelar entonces a la humanidad. Porque si nos vamos al tiempo antiguo, por ejemplo, de Noé, sabían que existía un Dios. Sabían que existía un Dios. Si nosotros nos venimos a la época de Jesús, bueno, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si nos venimos a la era ya de la iglesia, la importancia de Pablo era predicar a Cristo y resucitado, dice su palabra. Pero siempre que Pablo llegaba le preguntaba, ¿recibieron al Espíritu? ¿Se da cuenta cómo todo va cuadrando? Cómo todo va llegando, cómo todo se va formando en la vida del cristiano. Entonces, nosotros, hermanos, creemos fielmente, mantenemos esta creencia, este credo, porque ese es un credo, es una fe, algo que nosotros creemos, un fundamento. La mantenemos, estamos no sobre ella en el sentido que estamos en un aspecto superior, no, sino que estamos sobre ella en el aspecto para ser edificados a través de ella. Por eso a veces estos estudios, ¿verdad? A algunos les da sueño. Pero es importante que lo veamos, que lo analicemos, que lo estudiemos. Porque Dios también quiere que nosotros defendamos su palabra. Que nuestra fe no quede burlada, ¿verdad? Delante de las personas y que digan, mira, yo no sé, ahí vea, yo creo y punto, ¿verdad? Y eso a mí me basta, creer solo a mí, no. Porque dice la palabra, ¿cómo creerán si nadie les enseña? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Es importante, hermano, reconocer, ¿verdad? Porque para nosotros es hermoso decir, ¿verdad? Oh, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Amén, hermano. Oh, gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por mí. Lo creemos. Gracias, Padre, porque enviaste al Hijo. Le estamos orando a un Dios, pero que subsiste en tres personas. Los tres tienen la esencia, los tres tienen el ser, el ser. O sea, yo, ¿por qué soy yo? Porque yo no soy usted, ¿verdad? Y usted no es yo, ni yo soy usted. Es la esencia que nosotros tenemos, que nos identifica, pero no nos hace el ser. Y eso va en el aspecto de Dios también. Dios tiene su esencia. La esencia de Dios también está en el Hijo. La esencia de Dios también está en el Espíritu Santo. Por eso dice, es una sola esencia que no puede dividirse. No podemos, hermanos, decir de esta esencia mitad, 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 y luego entonces ahí ya creamos un ídolo y ya no tenemos al Dios del cielo.
Amén, hermanos. Oye Jehová, oye Israel, le dijo el Señor, tu Dios, uno solo es. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos y le demos las gracias al Señor. Le demos las gracias por sus bondades.